Creo que hoy, más que nunca, vale la pena observar el pasado y recordar cómo una pequeña serie cancelada en los 70s encontró su redención en el siglo XXI. El año era el 2004. Yo tenía pocos años de haberme graduado y estaba obsesionado con el cine. Y cómo no, ese año el cine nos dio increíbles películas como Kill Bill Volumen 1 y 2, Los Increíbles, El Castillo Ambulante, Spider-Man 2, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Incluso en el tema independiente, ese año salieron dos de mis películas favoritas de todos los tiempos, Primer y Shaun of the Dead. Y en el caso de la pantalla chica, mientras todos estaban obsesionados con Lost y con Ruby, yo encontré en un puesto, digamos que manejado por Jack Sparrow, una serie de ciencia ficción que cambiaría mi forma de ver la televisión. Pero lo más curioso de esta serie es que cuando empecé a buscar información acerca de ella, me enteré de que era un remake. Así que, antes de hablar de una de las series que cambiaron el mundo de la ciencia ficción en televisión, para bien, hablemos de su origen. Hablemos de Battlestar Galactica. En 1978, Glenn A. Larson, guionista y productor de televisión estadounidense, dio vida a una ambiciosa serie de ciencia ficción que prometía ser la respuesta televisiva al fenómeno de ese momento, Star Wars. Battlestar Galactica inició con una estética cinematográfica, un lore mitológico que mezclaba elementos del antiguo Egipto, teorías de astronautas ancestrales y religiones monoteístas, acompañados de un presupuesto sin precedentes para su tiempo. La serie se posicionó como una rareza en la televisión gringa. Sin embargo, su despegue fue, digamos, un poco turbulento. El piloto fue emitido como una película para televisión. Fue un éxito, digamos, moderado en audiencia y recibió elogios por sus efectos especiales, los cuales fueron supervisados por John Dykstra. Para quien no lo conozca, él fue el ganador del Oscar ese mismo año por los efectos especiales de Star Wars. Pero la serie sufrió desde el inicio una lucha entre ambición creativa y limitaciones industriales. ¿Por qué? ABC inmediatamente se empezó a quejar por los costos. Se estima que cada episodio costaba alrededor de $1 millón, una cifra estúpidamente grande para la época. Sumado a eso, la presión por mantener ratings llevó a decisiones, digamos, ejecutivas. Además de los problemas financieros, Battlestar Galactica se enfrentó a críticas divididas. Algunos la acusaban de ser un plagio directo de Star Wars, mientras que otros la consideraban demasiado densa, con temas religiosos que no atraían al público promedio. A pesar de sus fallos, la narrativa sobre la destrucción de las 12 colonias por parte de los Cylons y el éxodo de los sobrevivientes en busca de la Tierra conectó con un pequeño pero apasionado grupo de fans. Con solo una temporada, la serie fue cancelada, dejando gran parte de los arcos sin cerrar. Intentaron revivirla en 1980 con Galáctica 1980, una secuela ambientada en la Tierra, pero el resultado fue sencillamente desastroso, al grado de que muchos fans prefieren ignorar su existencia. Sin embargo, como ocurre con muchas historias adelantadas a su tiempo, Battlestar Galactica no desapareció del todo. Seguía viva en la parte más importante de la galaxia, sus fans, a los cuales veías en las convenciones y en los circuitos de ciencia ficción. La serie se mantuvo viva como una pequeña joya oscura que sus fans sabían que merecía una segunda oportunidad. Entonces llega el 2004, el renacimiento de la ciencia ficción para adultos. Casi 30 años después, Ronald D. Moore, guionista de Star Trek con una amplia experiencia, decidió revivir la franquicia. Pero Moore no quería que se tratara de un simple remake. Battlestar Galactica sería reimaginada desde sus cimientos, con un enfoque realista, filosófico y emocionalmente crudo. En lugar de héroes planos y enemigos robots sin alma, Moore propuso una historia en donde las líneas entre el bien y el mal se perdieran. Los personajes enfrentarían dilemas morales complejos y los Cylons serían mucho más que simples máquinas de matar humanos. La miniserie inicial fue recibida con escepticismo,
Cambiar el género de Starbuck, ahora interpretada de forma increíble por Katee Sackhoff, el hacer a Boomer una Cylon encubierta y eliminar los elementos exagerados y campi de la original generaron críticas iniciales, pero al emitirse los primeros episodios quedó claro que estábamos viendo algo completamente nuevo. Battlestar Galactica hablaba del terrorismo, de la guerra preventiva, del racismo, de la religión, del rol de la inteligencia artificial, de la política, de la ética y de qué significa ser humano. Episodios clásicos como 33, Cobalt's Last Gleaming, Exodus, The Eye of Jupiter y la saga de New Caprica demostraron que la ciencia ficción podía ser tan importante como el programa más respetado de HBO. Cada personaje de la serie se convirtió en un arquetipo moderno. Edward James Olmos, como el comandante William Adama, era el ancla moral. Mary McDonnell, como la presidenta Laura Roslin, nos daba una visión espiritual y política al mismo tiempo. Jamie Bamber como Apolo y James Callis como Gaius Baltar ofrecían arcos brutalmente trágicos. Pero Katee Sackhoff como Kara Starbuck Trace fue quien se robó por completo la serie y se convirtió en el símbolo de la lucha, dolor, redención y destino de Battlestar Galactica dentro y fuera de la pantalla. Pero como todo, no todo era miel sobre hojuelas. La producción no fue fácil. Moore y el equipo creativo se enfrentaron a decisiones difíciles, recortes de presupuesto, huelgas de guionistas y constante presión por mantener la calidad narrativa sin perder audiencia. Hubo peleas internas entre ejecutivos, escritores y actores. Por ejemplo, no muchos estuvieron contentos con el giro que le dieron a Starbuck, así como finales de temporada que dividieron tanto por igual al equipo creativo como a los fans. Pero a pesar de todo, la crítica trató a la serie con el respeto que se merecía. The New York Times, Entertainment Weekly y muchos otros medios la incluyeron en sus listas de las mejores series de la década. El final de la serie fue transmitido en 2009 y fue impresionantemente simbólico. Mezcló el misticismo con la ciencia ficción y aunque no resolvió todos los tramas de forma convencional, ofreció una conclusión que cerraba el ciclo que la serie original no pudo completar. Esta vez, el destino final fue encontrado. Ahora, el impacto de Battlestar Galactica va más allá de sus 4 temporadas. La serie redefinió lo que podía ser la ciencia ficción en televisión. Abrió camino a series como The Expanse, Dark Matter, Westworld y For All Mankind, que exploran temas adultos y filosóficos desde una ciencia ficción seria y bien producida. Los fans, por su parte, recibieron la serie con una devoción absoluta. Convenciones, foros, retransmisiones colectivas, análisis filosóficos, fanfics e incluso debates académicos surgieron alrededor de su contenido. Los fans de BSG son reconocidos por su nivel de profundidad en la interpretación simbólica, religiosa y política de la serie, la cual muchos ven como una metáfora moderna sobre la supervivencia, el perdón, el ciclo de la violencia y el significado de ser humano. En cuanto a los actores, Battlestar Galactica fue un punto de partida para las carreras de muchos de ellos. Edward James Olmos consolidó su legado como ícono latino de la ciencia ficción. Mary McDonnell fue nominada para varios premios. Katee Sackhoff ahora es parte del universo de Star Wars y James Callis se convirtió en uno de los villanos más memorables de la televisión moderna. Cada uno de ellos lleva en sus espaldas una serie que no solo los marcó, sino que transformó sus vidas y la de sus fans. Battlestar Galactica fue más que una serie de ciencia ficción. Fue un espejo incómodo, un ensayo filosófico disfrazado de ópera espacial. Nos recordó que la tecnología, la fe, el amor y el dolor son parte de lo que nos hace humanos, incluso si somos Cylons. En la actualidad podemos ver una falta de creatividad en la televisión y plataformas de streaming, y cómo estas están en la búsqueda constante de la próxima gran historia. Creo que hoy, más que nunca, vale la pena observar el pasado y recordar cómo una pequeña serie cancelada en los 70s encontró su redención en el siglo XXI, dejando una huella imborrable en la cultura pop y en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de verla. Battlestar Galactica se ganó su lugar en la historia, de eso no hay duda. Entonces, cuando alguien pregunte,
¿Saben de dónde surgió toda esa nueva ola de ciencia ficción madura, filosófica y emocional que hoy está tan de moda? Podremos decir sin temor y con orgullo, Battlestar Galactica. Y en ese momento, como lo hicimos hace 20 años, podremos repetir mientras escuchamos el eco de las voces de Adama, Starbuck y todos los tripulantes de aquella nave errante, So say we all. So say we all. So say we all. So say we all. Hasta la próxima, camaradas.